Porque en esta sociedad, en este mundo, en esta vida, nadie sabe, nosotros al menos, y creo que muy poca gente debe saber, lo que es la vida, lo que es la existencia. Por eso hoy el traer el tema que vamos a tocar ahora, que nos va a presentar Rafa, y que nos hace a todos reflexionar, pensar, cuestionar, ir un poquito más profundo y pellizcarte con cristales, como decía Julio al principio. Sí. Al final, yo me gustaría, yo tengo mucha ilusión en escuchar lo que va a decir Rafa del canal No Estoy de Broma, repito y reitero, canal de YouTube No Estoy de Broma, Rafa Fernández, como decíamos, ahí lo tienen ustedes para que lo encuentren más fácilmente, sabiendo cuál es el logotipo, ahí lo tienen ustedes en portada. Es un canal muy interesante, con muchas preguntas y sobre todo qué es lo que nos tenemos que hacer. Porque ellos, como bien ha dicho Rafa al principio a micro cerrado, estamos viviendo en una jaula y no nos preguntamos qué hay más allá de esa jaula. Y me parece, Rafa, muy bueno que tengas un canal de estas características. Por cierto, Rafa, ¿has tenido algún problema de censura para tocar según qué temas tocas en tu canal? Bueno, yo tuve otro canal y tuve un problema con él, aunque no quiero profundizar porque este tema que vamos a tocar ahora es muy profundo. Y exactamente como decías, el tema de la jaula que tenemos el poder de raciocinio que muchos animales no tienen, y obviamente el verdadero poder, el que maneja a todos los gobiernos, necesita una cárcel, pero no puede ser una cárcel física que el ser humano pueda llegar a ella y decir, salgo de aquí. Esa cárcel es mental, y ahí es donde yo creo que entra el tema de la tierra plana. Yo creo que necesitan hacer una tierra esférica donde el ser humano pues no piense bajo sí mismo dónde está el final de esta tierra, ¿no? Y yo creo que, como dice mi propio canal, como logo, somos experimento. Y la pregunta es, ¿quién dirige ese experimento? Y por qué van agrandando la esfera de la Tierra a medida que se van encontrando nuevas tierras, y simplemente ahí entra Minas de los Dioses. Es un tema que he ido tocando hace más o menos año y medio, 2 años, y para poder entender esto, supongo que nos vendrá de nuevo, habéis tocado el tema de Anatoly Fomenko, sobre el tema de la mentira de la historia, etcétera. La cronología. Y la piedra angular de todo esto es la tecnología actual. Necesitamos averiguar cómo funciona la minería actual. Bagger 293, la máquina Bagger 293 es la máquina más grande que se ha utilizado jamás aquí y que ha construido el ser humano. Estamos hablando de una Bucket Wheel Excavator y es literalmente una máquina gigante que destroza el terreno, ¿vale? Vamos a ver. Deja lo que son cascotes en la primera capa y luego deja la parte de arriba totalmente recta. La más grande. Es la más grande. No hay máquina más grande que la Bagger 293. Qué pasada. Ahora, buscando este tipo de patrón, nosotros nos podemos desplazar a la antigüedad y podemos desplazarnos al Cañón del Colorado. Y vemos que es un lugar rico en uranio, y precisamente podemos ver estas mismas marcas semicirculares, y luego obviamente también tenemos la parte superior totalmente recta. Aquí, si me dejas acotar, y también te doy paso a Martín, es como que podemos ver como con la maquinaria que hoy en día se utiliza para grandes excavaciones, que es este bicho que podemos ver todos. Qué pasada, tío. Deja unas marcas que también están en sintonía con unas marcas que nos han dicho de un pasado remoto, que son como los estratos del agua que ha ido dejando naturalmente, los vientos, la erosión. Pero bueno, a partir de ahí es ponerte a mirar los detalles, como siempre, y a ver esas erosiones, si no solo se parecen, y que probablemente puedan estar hechos por algo parecido. Entonces ahí las preguntas de qué pasó en la antigüedad, ahí también retomas el origen que ha intentado dar de esta humanidad también a través de las religiones, no solo la Biblia, sino también las sumerias, por ejemplo, y qué ha podido pasar, ¿no?, con el antiguo y ese impasse hasta lo más reciente que ahora conocemos como humanidad. Bárbaro. Iru, Martín, si queréis también acotar antes de que Rafa arranque. No está ni uno en el otro. Ok, perfecto, pues Rafa. Venga, vámonos. Bueno, pues aquí tenemos el Cañón del Colorado y podemos ver pues cientos de estos patrones semicirculares y obviamente también la parte de arriba totalmente recta, o sea, patrones habituales de lo que es la Bagger 293. No solo eso, es que estamos viendo que todas estas casualidades también se dan en una zona la cual es rica en uranio.
No tan solo eso, tanto que se preocupan por la salud de la gente como permiten que vaya la gente a este lugar. Quiero decir, menores, cuando están expuestos a más de 3 segundos, supuestamente es terrible. ¿Es peligroso? Efectivamente, Ajá. el uranio. Más de 1 minuto para un adulto también lo es. Como Y pueden... allí hay uranio, ¿no? ¿Me dice Rafa? Sí. Este lugar es rico en uranio, cualquiera lo puede buscar. Y está todo literalmente plagado de este tipo de marca. Lo que es peor aún, viene de la antigüedad y es aún mayor lo que son las cicatrices sobre el terreno. O sea, estamos hablando de unas dimensiones realmente colosales. O sea, no hay nada hoy en día que se pueda asemejar a esto. Sí en el patrón, no en la dimensión. ¿Vale? En el patrón y no en la dimensión. Según esta teoría, que bueno, no deja de ser teoría obviamente, ¿no? Pero más que interesante por todas las marcas y evidencias que pueden irse investigando, que se ha dejado el paso del tiempo y ahí están, pues estaríamos hablando que la Tierra es una gran obra de minería. Exactamente. ¿Y qué sucede con todo esto? Hay que abrir una reflexión. ¿Quién estaba antes de nosotros? ¿Por qué no están? ¿Dónde ha ido el mineral que han sacado? Eso es lo que mucha gente me pregunta, que yo no tengo respuestas. Claro, Yo tan solo puedo sí. poner las cicatrices, el parecido, el semejante con la maquinaria hoy en día. No, por ejemplo, en el Atrahasis, ¿no? En esos textos sumerios, se decía que los dioses menores, que eran los Igigu, se cansaron y por eso fueron a ver a los dioses mayores para que crearan al hombre. Porque esos Igigu, que eran los dioses menores, tenían que excavar los cursos de agua, tenían que abrir canales, acumular montañas, dicen los textos, y pantanos, y por lo tanto se quejaron y a partir de ahí se genera el hombre, ¿no? Para que ellos queden un poquito más liberados. Que es un poquito una analogía que podría dar como una crónica de lo que pasó. Y luego copiaron, eso luego lo copiaron los Anunnaki y un montón de religiones y que ha seguido, pues de alguna manera se ha plasmado en las historias. Estamos viendo unas imágenes maravillosas, Rafa, que hablan, y sobre todo si escuchamos a la ciencia convencional, que están producidas por el agua, por el viento, que esto es una formación o unas formaciones totalmente naturales. Aquí vemos otras cosas. Quizás no nos hemos parado a investigar, por lo menos la oportunidad de investigar y preguntarnos por qué se han hecho, se han producido de forma, entre comillas, natural todo esto, ¿no? Sobre todo la oportunidad de preguntarte más. Claro, claro. Sí, Buenísimo. supuestamente todo esto, todo este tema de zonas semicirculares en las montañas y demás, argumentan que estos son microclimas, digámoslo así, viento que se queda como encasquillado dentro de la montaña y te acaba haciendo estos patrones semicirculares dentro de la montaña, ¿no? Que obviamente para mí no tiene ningún tipo de sentido, porque esto podemos verlo en el Cañón del Colorado, lo podemos ver incluso en la Antártida, lo podemos ver también en... ¿Se repite el patrón? Efectivamente, Mira, esto se puede ver alrededor de todo el mundo. Mira, déjame que ponga una imagen que tenía aquí. Esto es el pantano de Sau, Sí. aquí, al lado de Barcelona. No sé, que no, no se ve muy bien en la fotografía, pero Bueno, creo que ya se igual- aprecia. Igual te llaman, te dicen que son estratos. Sí, eso. sí, oficialmente sí, pero digo para que me refiero que todas estas marcas, estas cicatrices, sean lo que sean, están en todo el mundo. Aquí también las tenemos. Ya. Yo te entiendo ya. Y bueno, obviamente esto es una búsqueda alrededor de todo el mundo, porque mucha gente pues puede argumentar, bueno, todo esto tiene que haber también canteras pues inacabadas, ¿no? Tiene que haber también algún tipo de prueba. No tan solo eso, vemos que donde se genera este tipo de cicatriz sobre el terreno es zona rica en uranio. Y muchas veces, lo que es peor aún, de radón. El gas radón es la segunda causa de cáncer, ¿vale? Para el ser humano, porque es un gas que no tiene ningún tipo de olor y la gente lo respira. ¿Qué sucede? Que esto es el mapa de Estados Unidos y concuerda perfectamente lo que es el Cañón Santa Elena, que está en la zona limítrofe de México, con la zona del Cañón del Colorado. Cuando tú te trasladas a España, aquí es donde nos tenemos que preocupar, porque Claro, podemos ver que Galicia... Dime, perdón. Es como que ha habido una erosión justamente donde habían unos minerales que eran Exacto. importantes. Sí, con todos los patrones de Bagger 293, todo se da la casualidad en la zona de uranio.
Cuando nos trasladamos a España vemos que esto es aún peor, porque estamos viendo que el gas radón se encuentra dentro de toda la zona de Galicia, un 70%, y a pesar de que hay mucha gente que diga, bueno, en Cataluña no hay mucho, toda la zona del Maresme, Barcelona, es una zona muy peligrosa en cuanto a gas radón se refiere, ¿vale? Qué barbaridad. Ja. Vemos Y que esto, ya lo he comentado antes, me llama mucho la atención cómo se preocupan tanto, ¿no?, por la salud del ser humano, etcétera, etcétera. Y esto parece como que no le prestan atención, no advierten. no existe. Sí. Sí, no. Ujú. Sí, sí. ¿Puedes ir tirando para adelante para poner imágenes, Tete? ¿Alguna...? Sí. Sí, que bueno. se haya Sí, bueno, podemos ver que esto es la zona donde tenemos lo que es el mayor, digámoslo así, placa de Petri de todos los seres, ¿no? Semillas, además, precisamente en Groenlandia, ¿no? Donde podemos ver que todo esto se sigue dando también, patrones semicirculares también. Y esto abre un debate. ¿Están más allá de los polos haciendo lo mismo? ¿Es la Tierra esférica una cárcel mental para que ellos sigan haciendo lo que están haciendo? Joder, vaya pregunta. Y porque de alguna manera les sirve como excusa, sí, ¿no? sí, Para que nadie se dé cuenta. les sirve perfectamente. Te crean ese planeta de la nada que te hablaba Zapatero con 2 copas. Sí. Claro, les sirve muy bien ese relato para ellos seguir trabajando o seguir con esa minería a gran escala. Sí. Esto es la pirámide del Sol. Sí, esto nos demuestra cuán poco sabemos nosotros de nuestra propia historia. Esto es la pirámide del Sol en 1895. O sea, Coño. podríamos estar caminando sobre una montaña y tener debajo una pirámide con minerales increíbles. La pirámide del Sol, recordemos que tenía mica. La mica es lo que nosotros utilizamos hoy en día para nuestras vitrocerámicas. Y la mica se extrae mayormente de Brasil. Exactamente, Brasil y Suiza. Sí. Exactamente. Sí. Es muy llamativo como cuando la desentierran se encuentran precisamente en los túneles mica. Sí, Quiero decir, sí. parece ser que esta civilización global, recordemos que las pirámides estaban alrededor de todo el mundo. Mundial. Sí, sí, sí. Civilización mundial. Mundial. Disculpa. Rafa, ¿la mica es conductora o semiconductora o es...? Efectivamente. Sí. Y resiste muy bien las altas temperaturas también. Sí, Claro. sí. Y un poquito como en Bosnia, ¿no? Que hasta hace poco nos habían intentado a ver qué hay ahí debajo, que tú caminabas, lo veías por fuera y nadie observaba que era como una construcción Claro, antigua. claro. O en la propia Guatemala, yo qué sé, yo estaba allí en Tikal y en un montón de lugares y no quieren excavar más porque desolarían toda la selva. O sea, está todo construido. Sí. Sí. Nos preguntan aquí en el chat que quién las tapó. Yo creo que el paso del tiempo, ¿no? Entiendo, ¿no? Eso es cuanto menos llamativo. ¿Cómo puede haber una civilización alrededor de estas ciudades, como puede ser también aquí en Cataluña, ciudades romanas bajo el suelo? ¿Cuánto tiempo han pasado bajo el suelo? Nos dicen que el final de estas civilizaciones fue económica, pero estamos viendo sobre el terreno que ese no es el caso, ¿no? Estamos viendo que están bajo tierra. No me cuadra. Hay algo ahí que No no me cuadra y lo mismo sucede también aquí en México. Parece un antiguo orden mundial, alguien que ha decidido hacer un reseteo al ser humano y literalmente desde ahí volver a empezar, o también existe la posibilidad que estos seres, yo los llamo humanos, hay mucha gente que le gusta hablar de extraterrestres y demás, yo creo que son seres humanos, los patrones, la avaricia, creo que puede ser humana. Seguramente han tenido una tecnología con la cual se han ido y nosotros somos parte de este experimento y podemos estar literalmente dominados por seres humanos que nos han creado un enorme engaño, ¿no? Viajamos Dentro a de Australia. ellas, Sí. la Tierra esférica, obviamente. Vamos a Australia, ¿os parece? Australia es un caso muy, muy curioso porque estamos viendo que en el siglo XIX el precio del aluminio cae en picado, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que Australia... Oficialmente, ¿no? Cook descubre Australia, a pesar de que hay muchos datos que España lo había encontrado mucho antes. Cae en picado el precio del aluminio y vemos que el patrón de minería que se encuentra en Australia es el de la bauxita. La bauxita se tiene que filtrar, moler, y obviamente a través de la bauxita consigues lo que es el aluminio. En el momento que cae en picado el precio del aluminio, pues parece que se descubre Australia, pero ¿qué te encuentras en Australia? Literalmente kilómetros y kilómetros y kilómetros
de un terreno totalmente liso. Sí. Con lo cual estamos agrandando una esfera, porque vivíamos en la época oficial de una esfera que se agranda, y estamos hablando de literalmente 200 años, se agranda y te mete en Australia, y yo me pregunto qué es lo que el ser humano se estaba preguntando en esa época. ¿Cómo puedo vivir en una esfera y de repente encontrar un continente mayor que Europa? Quiero decir, es cuanto menos llamativo, Y ¿no? además el continente que encuentras, esas tierras tan grandes que abarcaban tanto, totalmente lisas. Totalmente Como lisas. si se hubiera hecho ya hubiera pasado otra antigua civilización por allí que lo hubiera arrasado todo. Completamente, sí, y todo completamente al azar, ¿no? Es como que nadie se lo pregunta. Bueno, el caso es que esto nos lleva, obviamente, a las canteras. La gente pues puede hacerse la pregunta o puede argumentar, bueno, pero no hay canteras. Sí que las hay. Hoy en día nosotros utilizamos camiones, pero no camiones como los que compran cualquier empresa, ¿vale? Las dumper de segunda mano las puedes encontrar de 50 a 100.000 euros. Joder. A un precio nuevo de 300.000 euros o 350.000 euros. Para que os hagáis a la idea, el ser humano no puede llegar hasta arriba de la llanta. O sea, el tamaño de este camión es mucho mayor al de un camión 2 normal. metros y pico Y largos. puede llevar hasta unas 30 toneladas. Sí, sí, sí. Ahora, cuando nosotros nos desplazamos tranquilamente, pues lo que puede ser a Asuán, Ujú. cabe destacar que la historia de Asuán es un tanto peculiar. Hay un pastor que va caminando sobre el terreno y se encuentra, pues, literalmente un trozo de línea recta, y al desenterrarlo se encuentran con un megalito de más de 1.100 toneladas. Al menos lo llaman cantera, ¿vale? Vale. Hay muchas veces pues que dicen que esto es casualidad, etcétera, etcétera, pero lo que nos encontramos en Asuán es un bloque de 1.100 toneladas que, si bien hoy en día con nuestras dumper normales no podemos moverla, nos dicen, pues bueno, que con caballos y con cables, pues bueno, esto la siento. gente se ponía de acuerdo y lo hacía. Nada. A duras penas podrían entrar 1.160 personas alrededor y cada una coger una tonelada, No. como para decirme que esto no se hizo con una maquinaria sofisticada y entonces los y avanzada, ángulos, ¿no? Rafa, los ángulos con cincel de cobre, ¿me vas a...? ¿De verdad? Y luego muévela. Claro. Muévela, claro. Claro. Y luego las perfecciones que hay en según qué ángulo, Rafa. Sí. Y claro, obviamente esto nos lleva a qué es lo que nos dice la historia oficial. Pues bien, tenemos esta pequeña roca, ¿vale? Diorita, que se dedicaron supuestamente, esta civilización egipcia, a darle golpes sobre este bloque. Eso es. Ahora bien, ¿qué nos encontramos? Pues que esto es muy parecido al molido semiautógeno, ¿vale? Es como una enorme turbina que va filtrando el terreno y te va dejando estas esferas. Estas esferas de diorita son muy, muy duras, Sí. y son necesarias para poder moler lo que es todo el terreno, ¿vale? Mira, fíjate. Sí, bueno, curioso cuanto menos, son las marcas que nos podemos encontrar alrededor. Parece como que esto estuviera hablando. Ahora esto tan solo es una apreciación mía, ¿no? Sí. Lo Ujú. que para mí es inevitable es el tamaño y la tecnología. Y estamos viendo que a 800 kilómetros en Asuán estaban moviendo estos bloques. En la teoría convencional nos dicen que, bueno, estos 800 kilómetros, estos bloques dentro de la Cámara del Rey, de la Gran Pirámide, pues nada, simplemente movían estos bloques, los ponían dentro de enormes barcas de madera y las iban subiendo a través del río Nilo. Recordemos que es una distancia parecida como la de Barcelona a Madrid, ¿vale? 800 kilómetros, no Sí. estamos hablando de poca cosa, de ¿no? poca cosa. Correcto. Con las barquitas, ¿eh? Efectivamente. Las barquitas. Ujú. Baalbek, lo mismo sucede, 1.600 toneladas. Madre mía. Y si bien, pues bueno, todo se quiere tapar, ¿no? Que todo esto era para motivos religiosos, etcétera, etcétera, estamos viendo enormes bloques de más de 1.600 toneladas, ¿no? Rafa, aprecio, ahora con esta imagen lo aprecio mejor, el ángulo recto. Sí, sí, Es totalmente. decir, la limada, es decir, la casi perfección de las caras, ¿no? Joder, con el cobre, con las piedras de ahorita, no sé, a mí me cuesta creerlo, chico. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y con qué lo movías luego? Eso es otra. Eso es otra. Sí, Otra para peor. Eso es otra. Esa es la peor. Sí, para mí literalmente y llanamente es
un interés comercial, industrial. O sea, para mí son solo rectángulos gigantes de alguien que podía moverlo tranquilamente. O sea, normalmente cuando alguien hace una obra de este tamaño hoy en día, pues deja sus marcas, ¿no? Deja Sí, sus su huellas. firma, Esto sí. lo he hecho yo, Sí, ¿no? sí, Pero sí. parece que esta gente pues podía hacerlo tranquilamente. Justo debajo podemos ver otro enorme bloque que iba a ser cortado también, ¿no? Y ahí nos lo podemos encontrar tranquilamente en el Líbano, y son ecos del pasado de una civilización pues que parece haber sido borrada. Parece que habían tenido también una agenda y que han desaparecido del mapa, y hay que hacerse una pregunta, es ¿dónde fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Y quién lo ha hecho? Claro. Claro, es ¿Tú curioso. relacionas estos bloques con estas construcciones como el, no sé, el Trilitón ahí del templo de Júpiter que El se Trilitón, dice, buah. con todo lo que has presentado antes, que es la erosión de toda, no sé, la orografía de todo el Paso mundo? del tiempo y todo, no. Porque claro, hemos visto como Que hay unas minas explotadas, ¿no?, en todos los lugares de la Tierra. Sí. canteras. Sí. No he abarcado todo. Recientemente he hecho uno de China, lo que tampoco quería alargar mucho el vídeo, ¿no? Y también encontramos patrones exactamente iguales en China. O sea, y no solo eso, como estábamos hablando antes con tu hermano, habíamos encontrado los mismos parentescos de minado que suceden también en Perú, en México, en Egipto y en China. Los bloques son literalmente los mismos. Como... Claro, este de China sobre todo es peculiar, si quieres contar la historia, pero en el techo. Porque una cosa es que con los estratos te digan, sí, porque esto se ha generado a través del nivel del agua, de la erosión. Sí, pero miren el techo, que Claro. también está erosionado, Claro. como con esa bagger que ha presentado al principio, ¿no? La máquina que hoy en día tenemos con máxima Claro. tecnología. Entonces, bueno, lo de los laterales todavía te lo puedo comprar, que sea erosión natural. Pero lo que está arriba... Claro. Cuenta la historia, si crees que es curiosa. Sí, bueno, cuanto menos es curiosa. Ahora vamos a ver unas comparativas con lo que es minería moderna. Y la historia, cuanto menos, es curiosa, ¿no? Es la de un pescador chino que va a un pantano y encuentra un enorme pescado. Él piensa que va a ser fantástico para él y su familia, porque cuando encuentran un pantano donde hay pescado, pues normalmente en China pues son asiduos a volver al lugar Sí. y demás, y se encuentra que no hay. Total, decide reunir a todos los vecinos de la zona y dice, vamos a hacer un plan, vamos a drenar este lugar y seguro que encontraremos una cantidad de pescado increíble. Ostras. ¿Cuál es la sorpresa? Que se encuentra 35.000 metros cúbicos, que para mí son marcas de minado. Justo a continuación veremos lo que son las marcas de minado en la actualidad. En la actualidad, sí. Y lo que podemos ver a mano izquierda es lo que se ha encontrado en China. Qué O bárbaro. sea, esto está lleno de agua, para entendernos. Sí. Y lo drenaron todo, obviamente, con la ayuda del gobierno ya, que se metió Sí, el sí, chino. sí, sí, sí. Y fíjate lo que encontraron. Entonces tienes a la derecha las máquinas, como lo hacen hoy en día, y a la izquierda lo que han encontrado allí. ¿De cuánto está A saber. datado esto? Sí, No, pero no. ya sabemos que las dataciones, a saber. Sí, el ya. tema es que no son de hace 50 años, No, no. 100 años, ni 200 años. El carbono 14 me parece una datación muy Ambigua, muy ¿no? poco Sí. fiable y ambigua, así como Sí. has dicho. Sí, 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 Exactamente. Esto en China, pero claro, como decíamos que... Me parece tremendo, ¿eh? Sí, es impresionante. No sé si tienes alguno más tú por aquí que querías buscar. No sé, tienes en España también, tenías en Europa. Sí, sí, tengo varios y obviamente el de China es para mí el más increíble, porque tenemos un bloque justo al final que bate el récord. Hemos visto el de Baalbek. el de Asuán y el de Baalbek, ¿no? Alrededor de 1.500 toneladas, en el caso de Baalbek 1.600, pero aquí nos encontramos con un bloque de 13.000 toneladas. ¿Aquí dónde es? ¿Aquí en España? En China, en No, China. no. Ah, en Chile. En China. China. Ah, en China, perdón. En China. Ha entendido Chile. Y ahí podemos ver literalmente un bloque gigante, y como estaba hablando antes con David, con protuberancias en los laterales exactamente iguales que los que se encuentran en Perú. Mira qué Claro, perfección. las tío. protuberancias, yo he escuchado también a algún ingeniero acá en España de la universidad que dice que Sí. es para poner las cuerdas y poder tirar a través de poleas. Eso es la explicación oficial que te dan. Luego, claro, a mí me gustaría que esa teoría, este ingeniero, que entre otras cosas se mete con los terraplanistas,
pues lo ponga a prueba. Cógete, yo Claro, qué sé, a 1000 personas claro. de tu universidad y ponte ahí a hacer lo mismo Claro. y muévelas. A ver si eres Claro. capaz. Es que creo que se han hecho varios experimentos en los que se ha intentado, por ejemplo, hacer una pirámide o alguna construcción de estas antiguas y no han podido con las maquinarias que hemos tenido, ¿vale? Y menos con la perfección, y menos, ¿eh? Si lo han conseguido, no han conseguido la perfección. Porque como te decía antes, por ejemplo, sin ir más lejos, la pirámide de Giza, la de Keops, sí, es una construcción grandiosa, perfecta, orientada hacia donde ya sabemos que está orientada. Pero, ¿y dentro? Y los canales que hay. Los canales, Sí, sí, sí. los laberintos, las grandes moles de piedra que hacen de techo en la Gran Pirámide, por ejemplo. Que esto es peor que montar un puzzle, ¿no? Y eso que es un puzzle muy grande, querido Rafa. Pero vea, 15.000 toneladas. ¿No? Ponte Sí. tú ya, no sé, a intentar cortarla con objetivo de moverlo luego. Claro, claro. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, esto es Minas de los Dioses en Europa. Y aquí estamos viendo los Alpes italianos. Alpes italianos. Obviamente los patrones son exactamente Hostia, qué los planicie, mismos. ¿no? Y bueno, quiero decir, buscando aquí a nivel individual, si la gente quiere buscar patrones de minería, las puede encontrar. Creo que hay por todos los lugares. Y en muchos casos son llenados como pantanos. Lo Magnupur. Quiero decir, para mí es un viaje que me parece fascinante, sobre todo porque la piedra angular, yo digo que es fomenco de todo esto, para buscar la tecnología. No se puede buscar físicamente, sabemos que, por ejemplo, el hierro se oxida y con el tiempo desaparece, etcétera, etcétera, pero sí que las cicatrices y los patrones quedan. O sea, Y- vienes a decirnos que la Tierra está minada. No sabemos Literal- exactamente cuándo ni por Sí, quién, sí, pero sí. Yo creo que sí, literalmente porque hemos visto que tienen una gran tecnología y yo creo que esta tecnología la han utilizado también para recursos. Y creo que esto no somos los primeros. Me parece que ha habido otra humanidad aquí que ha realizado exactamente lo mismo. Claro. Es que siempre acabo recordando las piedras del doctor Cabrera, en el otro lado del charco, que no se han datado, no se han encontrado explicación, porque están incluso además con la impresión en las piedras de diferentes estos cantos rodados, diferentes tamaños, incluso que el humano conviviendo con el propio dinosaurio. Entonces te sale la pregunta de cuántas humanidades. Tú estás hablando de las piedras de Ica. De Ica. Yo no me cae. Bueno, había mucha controversia con eso, también. Sí, bueno, decían que las hacían los indios, pero claro, cuidado, tenían que tener una gran... Primero que encuentren un conocimiento. dinosaurio y luego los esqueletos y luego que... Bueno, por ahí está. Luego Y vemos. la ciencia convencional se ha negado a investigar. Mira. Han sido cerradas todos los yacimientos. Lo que es increíble, mira, esto que estamos viendo, creo que es el tema que está allí en Turquía, ¿verdad? En la Capadocia, que hay, pero... O sea, una ciudad, sí. ¿no? una ciudad debajo y un montón de plantas subterráneas que es impresionante. Y lo tienen todo cavado con estancias, con pasillos, con las piedras para abrir y cerrarlos. Es en la Capadocia. No solo es para arriba, sino que para abajo. Tienen como 12 plantas. en Perú también hay un montón de pirámides que están excavadas hacia abajo con un montón de túneles, yo que sé, igual a 50 metros de profundidad, que hay galerías, ¿no? Es como Quería- si hubiera- Sí, bueno, quería comentaros una anécdota y es que el otro día vi una película la cual me iba dando largas a mí mismo porque decía, uff, una película en blanco y negro, digo, esto no puedo, de verdad. Pero era precisamente Doctor Strangelove de Stanley Kubrick, su primera película. Y en esa película, literalmente está hablando con el gobierno y les dice, bueno, ha caído la arma nuclear, ¿no?, sobre Rusia y ahora tenemos que irnos a las minas, nos metemos debajo y volvemos a empezar de nuevo y reseteamos todo. Quizás, digo solo quizás, Stanley Kubrick dejó unos mensajes ahí que a los gobiernos les llegó mucho y por eso le encargaron un trabajo que fue precisamente el del aterrizaje en la Luna. Quizás para callarle, quizás para meterle en el equipo, pero me pareció muy llamativo esa película donde hace referencias a eso. No solo eso, también hace referencias a la fluorización en el agua. Para mí es un pedazo de peliculón, me lo devoraba. Estaba viendo la película y digo, no me lo puedo creer. Ya la pintabas tú, ¿no? Si hacía falta. increíble, de verdad, ¿eh? Increíble.
Martín, Iru, no sé si estáis por ahí, si queréis acotar algo también, chicos. Yo sí que estoy aquí súper atento, escuchando, mirando y viendo cómo, ¿qué más? ¿Qué sé yo? Cómo hay un gran secreto en una antigüedad, tal vez no tan antigua, tal vez hace no tanto tiempo en el pasado dominábamos sin duda una tecnología superior. Exacto. O por lo menos, seguramente, una tecnología que no era usada en contra de nosotros mismos, sino a favor. Sí, exacto, porque hay algo que estoy pensando recientemente, y es que yo siempre he catalogado las pirámides en una época muy, 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 muy antigua, pero ¿y si no es tan antigua? ¿Y si la historia de por ejemplo, ya lo decía Newton, de encontrarlo en el 1800, Napoleón, todo eso fue una enorme mentira? Quiero decir, ¿cómo puede ser que España estuviera investigando las Américas y no investigara en Egipto? ¿Qué hay detrás de toda esta historia? ¿Cuántas guerras se han dado en el siglo XIX? Hemos vivido el reseteo más recientemente. Quiero decir, la tecnología que se encuentra en las pirámides, tú las pones en una línea de tiempo y dices, bueno, esto parece bastante reciente. Quiero decir, en cuanto a tecnología estamos hablando, parece que es algo bastante reciente. Igual lo único que han tenido que hacer es tapar los libros, quitar el papel y enseñar de nuevo al ser humano una historia completamente distinta, y estamos viviendo un reseteo bastante reciente. Y estas cicatrices, estos restos que estamos viendo ahí en el Cairo, entre otros muchos otros lugares, pueden ser mucho más recientes. Y Sí, ahí entra la teoría de Fomenko también, que Pero la línea de tiempo es completamente si, errónea. Si los restos de la meseta... No lo afirmo, ¿eh? No. No lo Digo, afirmo. pregunto, si los restos de la meseta de Giza son más recientes de lo que nos dicen, pues no sé, ¿qué podemos decir? 500, 600 años, 700, no lo sé. También en esa época las técnicas de construcción no permitían tampoco, si no lo permitimos ahora, ¿lo van a permitir antes? Bueno, las técnicas de construcción. Las técnicas de construcción, según los geopolímeros, que Fomenko también saca en el reportaje de el Djokovic, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, al final con encofrados y a través de una amalgama con ciertos cristales que se generan en el barro, también puedes producir el material que tú quieras conseguir a través del polvo. Davidovich. Davidovich. Sí. Entonces, bueno, Sí. ahí están las teorías. Obviamente que falta también un poquito, pero bueno, él consiguió también hacer algo parecido. Igual me Lo encaja analizó. más que estas construcciones que se les da 5.000 años antes de Cristo, 4.000 y tal. Igual a mí me da, que igual estoy equivocado, que es de 12.000, 13.000, 14.000 años, tranquilamente. ¿Quién sabe? Lo que está bueno es preguntárselo también y cuestionar, ¿no? A la vista de que todo lo que nos estamos viviendo es una gran farsa y nos han engañado en todo, ¿por qué no tenemos que tener el derecho a cuestionar? Y que hay un montón de gente como Fomenko que te aporta lo suyo en cuanto a las invenciones de los años recientes, no se va atrás. Claro. Esto de los geopolímeros de Davidovich, pero por ejemplo, esto es para construir, pero no para todos los cortes si es que son cortes hechos por minería que hemos visto antes, ¿no? O sea, esto es para construir ya sea las pirámides o otras construcciones que hay en el mundo, Sí, sí. como estas en Perú que estuvimos hace poco, estamos etcétera. viendo- Pero esto sería los geopolímeros para esto, pero no para hacer los cortes que hemos visto en grandes montañas, etcétera. Sí, estamos viendo que, como estábamos comentando antes, es una civilización avanzada en muchos ámbitos, en astrología, en minado, en Matemáticas, construcción, matemáticas, porque conocían pi y fi, lo podemos ver en la Gran Pirámide de Egipto. Sí. Quiero decir, a muchos niveles te das cuenta de que esta civilización era como la nuestra, Sí. mejor aún. Ahí estamos. A ver, Bueno, Lo que- al lo menos que en está claro- tecnología, en valores habría que verlo. Lo que está Sí, claro bueno. es que la ciencia desentierra evidencias las mismas que entierra otra vez, porque cuando algo no encaja en el paradigma aceptado, se tapa, literalmente. No es que sea una conspiración en la que se sienten 4 personas alrededor de una mesa y digan esto no hay que sacarlo, sino que ya de forma natural la ciencia, cuando hay algo que se escapa de lo normal, Pero es que lo que lo hacemos desechan. es normalmente lo que hacemos cada uno de nosotros. También es muy difícil ponerte a reflexionar sobre los pilares de una idea que tienes, analizarla, cuando te viene otra, al final tú tiras Claro. para adelante y sigues con tu línea. Cierto. Y yo, puestos a, que ya que hemos tocado este tema, dejar sobre la mesa otra teoría también que se habla de que en ese gran minado, pues también existían esos grandes árboles que también sí. se minaron. Incluso hay quien dice que esas montañas podrían ser antiguos árboles que se han petrificado.
¿vale? Y hay mucha documentación sobre ello. Es interesante, como siempre, ponerlo todo encima de la mesa y cada uno que pueda construir también su historia o su modelo, su cosmología, Curioso, su cosmogonía. curioso. Esto de los bosques petrificados, hay varios, son yacimientos paleontológicos que abundan fósiles de árboles, sobre todo de silicio. Entonces, ya te digo, están en Argentina, en Australia, en Brasil, en Canadá, en Europa también hay en Estados Unidos, en España, en Grecia, hay muchos. De hecho, esto es uno de ellos en Estados Unidos. ¿Están petrificados estos? Claro, son de silicio, sí. ¡Qué barbaridad! Son como si estuvieran ahí cortados, y además que son muy grandes, pero son petrificados. Entonces, también te da a pensar, a cuestionar o a hacer la analogía de que si esto ha podido pasar con árboles de este tamaño en estos lugares, Mira, ¿por qué no habrá podido pasar también en otros lugares con montañas Oye, más pues grandes? para petrificar un árbol tiene que pasar años y años y siglos. Esto es y oficial, siglos. Esto es oficial. Vale, entonces, si esto es oficial, Claro. ¿por qué lo otro no puede ser oficial? Bueno, yo al menos para Mira, ponerlo las encima de la mesa a secuoyas. cuestionar. Es muy interesante porque ya me lo han comentado y yo de hecho en Minas de los Dioses también lo saco, el tema de los árboles gigantes, enseño Devil's Tower en Wyoming y para mí es literalmente un enorme árbol cortado. Para mí sí que lo es. No todas las montañas, creo que ahí hay un minado brutal, pero sí que creo que Wyoming Ahí está. sí que tiene los patrones de ser un enorme árbol cortado. Sí. Sé que suena raro, Esta, mira, duro, mira, estamos viendo- entiendo mira, Rafa. las implicaciones, pero sí, esto para mí es literalmente un árbol gigante cortado, petrificado menos. como los que previamente ha enseñado David. Sí. Tremendo, ¿eh? Te deja sin poder decir más que Está filosofar, vaya. Está bueno este documental que está subido en el canal del compañero y amigo de Magna Veritas, lo pueden encontrar. Se llama No hay bosques en la Tierra, porque supuestamente todo eran o bosques o montañas, ¿no? Bueno, toca varios temas, pero sí que es verdad que es impresionante. Y hay muchas montañas con ese tipo de geología, ¿no? Qué pasada, tío. Estas Mucho. imágenes que estamos viendo es que son realmente increíbles. Sí, quería también, bueno, recordar un poco lo que me habían comentado algunos suscriptores, que muchos de ellos me han dicho, parece como que nuestra flora, la que tenemos hoy en día en la Tierra, parece que tiene muy poco tiempo, ¿no? Parece que los árboles no puedan tener mucho más de 200 años. Y es una reflexión muy interesante que nunca he dicho en mi vídeo, pero bueno, quería aprovechar porque me parecía una reflexión muy interesante de qué poco tiempo parece que tienen los árboles hoy en día en los bosques, ¿no? Esta imagen que estamos viendo ahora mismo... La calzada del gigante. Sí, me dices... 40.000 columnas. Claro. A ver, explícame, que un científico me explique. Si te lo van a explicar. Sí. De forma Un natural, volcán. Un volcán. Geológicamente Ya, salió sí. por ahí la lava y se petrificó de esta manera Vale. y listo. No, lo digo porque la naturaleza no suele tener muchos ángulos rectos, pero bueno, en fin. Bueno, esa es la parte complicada de que te lo expliquen, porque en todo caso un volcán, como mira, ahí había puesto la foto comparativa, se derriten las cosas. Todo el mundo está, Por no sé, en ejemplo. Lanzarote, por ejemplo, ¿no? Pero claro, es que ahí no se han derretido. Claro, es como estos que hexágonos. formas hexagonales que sabemos que la naturaleza las crea con los paneles de abeja o con el interior también de los árboles. Entonces, a partir de ahí, bueno, cada uno que piense, pero durante mucho tiempo, por ejemplo, se había pensado que, por ejemplo, el cañón del Colorado tardaba no sé cuántos miles de años y en una erupción reciente, en el año 1900 y pico, se pudo ver cómo se generó un cañón muy parecido al de Colorado, pero en muy poquitos años. Y la teoría Entonces, de los estratos se fue un poquito... claro, entonces, bueno, lo que la ciencia viene pregonando como única posibilidad, pues se van dando también a veces pues las demostraciones de que hay otras alternativas. Claro. Bueno, no sé. Recuerden que aquí no es que defendamos una teoría ni otra, son teorías, hay cosas empíricas, muestras, y bueno, cada uno que siga investigando y analizando. Es verdad que hay muchísimas cosas en la ciencia oficial que no cuadran, ¿no? Estas, pues en parte también. La loba quería decir que hola. Sí, y yo relacionado con todo este tema de si existió toda esta gran minería tan grande, ¿no? Pues a lo mejor también, o sea, también hay que hacer darse la vuelta al pasado y investigar un poquito también, porque en todas las civilizaciones existen gigantes. Sí. Aquí también tenemos todas las historias y las fiestas, aquí en Cataluña y en un montón de sitios, ¿no? De los gigantes, de los cabezudos. O sea, está en la cultura, en la historia de un montón de tradiciones, de pueblos. En España hay muchísimo, pero no solo en España, sino en un montón de lugares del mundo, ¿no? O Magallanes cuando fue para la Patagonia, ¿no? Que quería cruzar por el debajo, por el cabo. Ahí se encontró con gigantes, según sus crónicas, que además después creo que fue Francis Drake que recogió la barratina que dejó Magallanes años antes.
Sí, Eso mira. es otra historia interesante De hecho, de abordar. en Argentina tienes a los patacons, que son los gigantes, que están en el sur de Argentina, son los gigantes patagónicos, por eso Patagonia es las patas grandes, Ajá. por eso es la Patagonia, ¿no? Y lo que dice Jordi, creo que estaba por aquí, cuando Fernando Magallanes dejó escritos en sus notas que había visto a esos gigantes. Verdad o mentira, yo qué sé, pero bueno, se dice que está ahí. Un hombre de estatura gigantesca es lo que... Bueno, precisamente también la ciencia o la paleontología oficial o los arqueólogos también han enterrado muchos vestigios, precisamente, no literalmente, pero sí que han escondido grandes esqueletos de seres de más de 3 metros de alto. Sí, hay todo lo que, sobre todo en Estados Unidos, que luego se expande a todo el mundo, con el Instituto Smithsoniano, justamente los señores Smith, como la Matrix, ¿no? Que va escondiendo un poquito a favor de esa historia que ya está precocinada, preconcebida, y que lo único que hace es, pues bueno, todo lo que encontremos que no cuadra, pues vamos a intentar tapar, ¿no? Y Claro. para acabarte de relacionar esto de los patagones, por ejemplo, también tenemos el famosísimo mapa de Monte Urbano, que es impresionante cómo está el nivel de detalle que tiene, no solo de costas, sino de todo tipo de simbología y de concretos. Aquí tenemos, todos los ríos, en sí. Tierra del Fuego, tenemos aquí región de Gigante, ¿Ah, sí? por ejemplo, ahí en el sur de Argentina. Y- Pongo en relación con lo que acabamos de ver de los ¿Me patagones. podrías decir la fecha de este mapa, si la sabes? Sí, o no? claro, 1544. Hostia puta. Sí. Fue reconstituido hace unos años atrás y la verdad en súper alta calidad lo pueden encontrar. Pero tú fíjate el ese nivel de mapa, detalles- mira, está Montserrat. y Si te todo. vas para España, por ejemplo, que es lo que puedes más conocer, fíjate todo lo que hay ahí. O sea, aquí capaz que no podemos acabar de ver, ¿no? Con calidad, pero mira, Barcelona, Montserrat, Perpiñán, bueno, Sí. está todo. Pero bueno, yo lo quería traer por el tema este que acabamos de ver de los Patagones. Habría que volver a reescribir la historia, creo yo. Este mapa Sí. podríamos hacer un directo solo para comentar este mapa. Ya Es súper ves. interesante. Y relacionado con esto de los gigantes, que todas las mitologías tienen gigantes. Yo no sé si es verdad o mentira. Digo, todas las mitologías Sí, tienen sí, gigantes. sí. ¿Vale? Desde Gilgamesh, con los antiguos de Sumeria, los Vedas, los griegos, los germanos, los hebreos, con David y Goliat. La mitología vasca pone aquí también, obviamente, los mexicanos. Todas las culturas tienen gigantes y también tienen un diluvio. En todas las culturas ocurrió un diluvio. Un reset. En la Biblia, por ejemplo, habla de los gigantes que medían más de 4 metros de alto. Y Los tenían- Nefilim y los Elohim, ¿no? Claro, sí, O Elohim. los Anakim, los Refaim, que eran como los médicos, y luego tenían también 6 dedos en cada extremidad, o sea, un total de 24. No, son cosas que están ahí, crónicas del pasado, como tú decías, esos ecos que nos han quedado, pero que sí que sería interesante que la ciencia realmente no tapara las cosas que no cuadran y se pusiera a investigar. Claro, eso es lo que yo denuncio desde aquí, que la ciencia no sea tan hermética y que habrá un poquito de miras y que diga, pues bueno, pues vamos a estudiarlo. Estos esqueletos que tienen en las habitaciones traseras de los museos con cráneos que pertenecen con dobles filas de dientes, por ejemplo, que no sé si son los Nephilim o son que dobles filas de dientes. Bueno, pues que dejen que otros los estudien. Pero claro, no, la ciencia nunca va a progresar. Es una tiranía científica mundial y nos preguntamos, entre otras cosas, ¿realmente hubo otra humanidad? ¿Cuántas humanidades hubo? ¿Cuántas? Claro. Porque igual bajo nuestro suelo no solo está Roma, por ejemplo. Claro, Bueno, claro. si es que fue Roma. O no solo está Egipto. Claro. ¿Cuántos niveles hay? Es curioso lo que has dicho antes, Rafa, de que civilizaciones de hace 2000 años, o 1500 años, o 1700 años, queden totalmente enterradas por una gran argamasa de tierra, que podría ser de inundaciones, no te digo que no, barro, etcétera, etcétera. Pero a mí, yo lo que quiero llegar a la conclusión es que las fechas tampoco son las correctas. Aparte de que hubo un reset, también nos han engañado en las fechas. Sí. Porque Tartaria, se habla mucho de Tartaria, por ejemplo, de que han encontrado bajo muchos metros de tierra construcciones realmente de una civilización muy, pero que muy avanzada, creo que si no me equivoco, en Europa, en el norte de Europa, lo que es Asia y... Bueno, pero si es que solo te tienes que poner a excavar Barcelona, por ejemplo. Ya Y ves. que van sacando y vete a saber, ¿no? Más allá de ese nivel freático, nivel romano, vete a saber qué hay. Porque los romanos capaz que también construyeron encima de algo, ¿no? O sea, bueno, las excavaciones están ahí. Entonces, bueno. No sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, yo como anécdota puedo decir que en plena pandemia vi como que el hospital de Calella decidió vender su parking a un supermercado. Sí. Y cuando levantaron el suelo encontraron una antigua civilización bajo el suelo. Obviamente han edificado encima de
de ello. O sea, es algo que he visto de cerca que me dejó realmente impresionado. Lo han borrado. Sí. No sé si hay información, pero seguramente sí. Justo al lado, dirías tú, en plena pandemia necesitas todo el sitio posible para poder abarcar todos los coches posibles. Lo vendieron y literalmente levantaron todo el parking y ahora hay solo un pequeño parking en el hospital de Calella. Hostia. Y el parking ese, pues han puesto ahí, creo que es un Lidl. Muy interesante. Y justo debajo había pues una antigua civilización con sus casas, todo, bajo suelo. Parece ser como que ha habido algo. Yo creo que es un evento repentino. Francamente, yo creo que todas estas civilizaciones que están bajo suelo no han tenido un problema económico. Literalmente han sido arrasados. Un evento climático, un evento... Porque, por ejemplo, está Sodoma y Gomorra, que se habla de precisamente incluso de una posible bomba nuclear. Se dice, se podría haber dicho. Bueno, por el azufre que se Sí, habla, correcto, el fuego. Estamos hablando de... Estamos filosofando, porque aquí nadie sabe nada. Pero estaríamos hablando de un... No sé, por ejemplo, un cambio de polaridad o un... No sé. Pero Algo lo que no, está claro yo- es que una cosa, con el magnetismo lo hemos dicho muchas veces y hay experimentos. Las cosas tienden al gigantismo con el magnetismo. Entonces, bueno, de Sobre alguna- todo cuando hay más CO2. No te rías. puede ser que No te esté rías. relacionado. Pero Porque las plantas, cuanta más es lo que comen las plantas, eran más grandes antiguamente. puede ser. Pero entonces se han hecho experimentos y contra más magnetismo esto tiende a crecer más. Entonces, vete a saber, tenemos la resonancia Schumann. Sabemos que la Tierra también es, no sé, una especie de jaula de Faraday con un electromagnetismo en concreto. Puede ser que en tiempos, no sé por qué, pasados, pretéritos, eso fuera distinto. Y las cosas pues tendieran, obviamente, no solo con los árboles gigantes esos de silicio, sino también hasta la propia humanidad o los animales. Claro. Y no solo eso, lo que nos está demostrando quizás el mapa de Urbano Monte es que no solo existe primavera, verano, otoño e invierno, quizás hay unos ciclos aún mayores que lo que hacen es dejar al descubierto tierras más allá de lo que nosotros conocemos, que es el círculo antártico. Y hay gente que eso lo sabe y nos privan precisamente de todo ello. Y quizás lo que estamos viviendo es un ciclo natural. ¿no? Es Y ciclo hay natural. gente que se está aprovechando literalmente de todo este De tema del conocimiento. cambio climático. Pues quiero invitar a los espectadores que están en el chat de Telegram que nos puedan decir brevemente si es una destrucción o un reset provocado artificialmente o qué les parece a ustedes. ¿Se trataría de un ciclo más bien natural meteorológico de diferentes circunstancias? Ustedes nos dicen cuál es lo que piensan, yo enseguida lo Martín. miraré. Mientras Martín, que Sí, nos Martín. diga lo que él comenta. Sí, Martín, no sé, lo que se te ocurra, o saluda a alguien, el que quieras. Bueno, a todos los que están ahí saludos, en principio. No, es buenísimo. A mí en particular el mapa de Urbano Monte me gusta mucho. Sí. Fíjense que, o casualidad, ese tiene un montón de rectángulos en blanco, ¿no? Como si fuera una especie de parches censurando en algunas partes. El Sí. que yo tengo aquí, por Sí. ejemplo, no cuenta con esos parches y en muchos de ellos se ve tierras del estilo de islas y demás. Sí. Así que siempre me pregunté por qué están esos parches y cómo es que están allí. Pero nada, es súper interesante el tema de... Había censura, no solo lo Martín, que antes muestra ahí. también. Había censura antes también, ¿no? Por lo que veo. Bueno, no lo sé, no sé qué función cumple Curioso. lo demás, pero por ejemplo la versión que tengo yo aquí, que me la pasó Sánchez Ma, quien le mando un saludo gigante, no cuenta con esos rectángulos y como te digo, se aprecia información en cada uno de ellos, que evidentemente es relevante. No sé, no tengo nada más para aportar. Yo respecto a este mapa, déjalo. Sí, lo lo que es dejo. impresionante, en una parte del mapa dice que la Tierra es esférica, pero más allá de eso, lo quiero comentar también. Pero bueno, con el nivel de detalle que tiene este hombre o el que lo hizo para hacer los ríos, las montañas, todos los relieves, Los golfos, todo, sí. todo, sí. con el nivel de detalle que tiene, ¿por qué pone en la parte más exterior, que sería la Antártida, es igual, que sea del globo de la esfera o de la Tierra plana? Aquí la pintó sin hielo y la pintó con un nivel de detalle también impresionante, con ríos, con animales. Es verdad que muchos son criaturas mitológicas, pero otros no. Y está todo lo que es el perímetro de la Antártida, con los nombres de tierras, todo hecho, todo, al más mínimo detalle. Sin hielo, vaya. Y sin hielo. Sí, sí. La verdad es súper llamativo, después de todo el trabajazo que tiene a poder hacerlo en el resto del mapa, que también se tome, que se inventó todo esto. Y sale el Y Prestejuan. ten en cuenta, Julio, Sí. chiquitito, ¿no? Pero en el otro lado, si fuera una esfera, en el otro lado tenés el caso de Groenlandia, ¿no? Que yo lo busco en el mapa y es una tierra totalmente blanca de nieve,
pero significa tierra verde, Greenland. Sí. Sí. Sin embargo, nosotros tenemos en la mente que está todo cubierto de hielo. Eso es otro detalle interesante. Está bien, está bien. Un día podemos hacer un directo solo Me de este parece mapa, genial, me porque parece tiene genial. un nivel de detalle impresionante. Nada, yo para acabar, decir nuevamente el nombre del canal de Rafa, Sí. de No Estoy de Broma, que tiene una lista de reproducción de las minas de los dioses, pero tiene un montón de vídeos y de otra tipología de vídeos interesantísimo, con mensajes ocultos en películas, etcétera, etcétera. Son la verdad que muy buenos y muy recomendables de nuestro amigo Rafa, que lleva desde el principio que estamos nosotros también. Yo me acuerdo que veía sus vídeos antes de conocerlo. ¿Cuál fue tu vídeo? Te conocimos, creo que mucha gente, y además le preguntamos, ¿no? Él se fue a la playa con un telescopio, Julio. Cuéntalo tú, porque viste todo el perfil de Barcelona con todos los edificios y haciendo los cálculos matemáticos dijiste, Tate, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Desde dónde? Sí, bueno, desde Rocagrosa, en Calella, y recuerdo perfectamente tu comentario, y además era en una época que yo estaba desbordado en mi canal. Ahora mi canal es mucho más humilde, pero recuerdo que ese canal tenía 100.000, 400.000 visitas y no daba abasto, pero recuerdo perfectamente tu mensaje diciéndome, ¿por qué aparece invertido y tal? Y digo, míralo. Y luego recuerdo que me fui a tomar una paella con tu hermano poco después. Y obviamente ese experimento, ahí habían datos. Hostia, las tres chimeneas, tío. Ahí habían datos pues que estaban erróneos, pues porque yo obviamente no lo había hecho del todo bien. ¿Por qué? Porque estaba justo al comienzo de todo esto y habían ciertos datos que yo no había tocado. Pero sí que recientemente hice otro donde sí que pongo todos los datos y aparecen perfectamente todas las grúas del puerto de Barcelona que no deberían de aparecer, etcétera, etcétera. Curioso. Perdóname que antes le he preguntado a nuestros espectadores que qué pensaban, si era un reset artificial o natural, por ciclo, lo que sea, y la opinión está muy dividida, la verdad, que muchos dicen que todo provocado, luego, en fin, también dicen que es un reset artificial, también provocado, un reseteo provocado. Bueno, podríamos decir que incluso según voy leyendo, más bien estaríamos, según las votaciones, si podemos decirlo así, que algo provocado, ¿no? Por quién sabe. ¿Son las elecciones estas, la del domingo? No lo sé, yo no sé, me voy acostumbrando también, sí. Claro, hemos puesto sobre la mesa un tipo de cambio de polos, ¿no? Hemos puesto sobre la mesa un ciclo natural más amplio, pero claro, no nos hemos olvidado de que quizás hay alguien que, igual que está generando ahora un nuevo orden mundial, lo haya generado en la antigüedad también. Sí. Bueno, ahí tiene la guerra de los dioses en la India, por ejemplo. Exacto, ¿no? el Mahabharata. Claro. Entonces, bueno. O sea, es que esto es reventar el coco, tío. Sí. Pero ¿por qué no vamos a cuestionarlo también? No, que sí que... Aunque tampoco hace falta creer de cuatro patas pero por cuestionar. Esto hay que beberlo a sorbitos, porque si no te vuelves loco. Sorbitos, chinochano, Oye, vas hablando de investigando. volvernos locos, Sí. ¿nos vamos con la fake news para cerrar? Pues nos ¡Epa! vamos. Sí. Apareció Iru, cariño, te echamos de menos. Claro. Estaba acá, lo traes aquí. Y yo, la tierra no es esférica, este reino es plano. La tierra no es planeta en la raíz etimológica de su significado. Dos tipos de estrellas, las del domo y las errantes, o denominadas astros. Tampoco son lugares terra firmes donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado, olvídate del espacio exterior. Es implantan en la imaginación imágenes a modo de fotos creadas por ordenador. Hablamos de estafa multimillonaria y sabotaje al ser humano, negándole su naturaleza. Quien desconoce el mundo no se puede conocer. En esencia, fuera de agua,